López, y el tema de la crisis de adolescente lo hemos tratado varias veces, pero se complica la situación más cuando los padres necesitan que ese hijo adolescente se incorpore a su pequeña empresa, ¿no? Sí, al taller, a la fábrica, Exacto. a la empresa. Entonces se suma la crisis del adolescente, que realmente está en un cambio muy profundo de su vida. Claro, está en una inestabilidad en realidad, ¿no? Por supuesto, pero a su vez los padres tenemos que aprender el nuevo rol de ese hijo. Por un lado le demandamos que sea una persona adulta, lo tratamos como un hijo, y esto es lo paradojal. A su vez nuestro hijo dice que lo tratemos como una persona adulta y se comporta como un niño. Claro. Es un desastre total, generalmente, porque lo que no nos damos cuenta, que si ese hijo es contestatario, de alguna manera creció en otro paradigma. Paradigma quiere decir modelo. Esto implica que nosotros le dimos la libertad suficiente a nuestros hijos para que nos encararan, para que nos dijeran las cosas. De pronto, cuando es incorporado a la empresa, este mismo hijo tiene la misma actitud. Claro. Y choca con nuestra comunicación, con nuestro paradigma. Además que hay muchos padres que le dan rienda suelta dentro de la empresa, pero hasta ahí nomás. Por supuesto, porque si uno tiene un paradigma en donde uno tiene que ser el jefe y va a ser siempre el jefe, la historia dice que cada uno de los hijos se transforma en padre de su propio padre. Eso es una ley natural. Y una generación depende de la otra. Claro. Nuestros hijos necesitaron de nosotros para ir creciendo, pero una vez que crecieron tienen una cierta independencia. Deberían tener una cierta independencia. Pero sí hay una plaquita que explica un poco la relación entre padre e hijos. Por un lado es ambivalente, por esto que decíamos anteriormente, es competitiva, porque allí se da la rivalidad entre padre e hijo, quiénes tienen la razón, quién tiene la razón y el deber y el derecho de usar un auto, de usar el teléfono. Ahí vemos ese padre enojado de alguna manera, que tiene en su cabeza un montón de problemáticas, que piensa la empresa y que de alguna manera piensa redundantemente que su hijo no las va a tener en cuenta. Claro. Y después hay mandatos contrapuestos, porque por un lado yo te decía que le exigimos que sea adulto, pero tampoco le damos el lugar de adulto. Como reflexión, tenemos que tratar de elaborar nuevas reglas. Y nuevas reglas quiere decir que yo tengo que prepararme dentro de la empresa y fuera de la empresa, tal vez fuera de la empresa como abuelo, y dentro de la empresa aprender a gerenciar y a darle lugar, en este caso a este gerente hijo, para que cumpla su rol y tenga un rol, digamos, preponderante. Y todos nosotros sabemos que esto lleva un tiempo de acomodación y que, bueno, los psicólogos sociales o psicólogos social laboral tenemos este rol, muchas veces nos llaman las empresas porque trasladan, digamos, el rol de hijo y padre a la misma empresa. Entonces, el choque a veces se da en triángulo, porque por allí hay una mamá que apoya al hijo y descalifica al padre, o viceversa, y de alguna manera hace, digamos, que los conflictos no resueltos en la propia casa de ustedes los llevan a la empresa, al taller. Claro, el tema es que a veces, amén de la intención quizás de darle trabajo al chico y que se vaya fogueando en algo, también hay una cuestión, hay que tratar de que la empresa vaya bien, ¿no es cierto? Mirar los intereses de la empresa. Entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio? Bueno, el equilibrio está en que el padre tiene que saber que tarde o temprano va a ser reemplazado en una empresa sana. Eso lo tiene que saber, tiene que darle un espacio y un lugar. Tiene que darle responsabilidad, tiene que aceptar, digamos, que el chico, el niño, el joven se equivoque y aceptar los errores. Y fundamentalmente, tomarse el trabajo, usted señor o usted señora que tiene una empresa, de enseñarle a su hija o a su hijo ese rol que usted quiere que cumpla ese hijo, porque si no es imposible que el hijo, digamos, lea la mente de su mamá o de su papá. ¿Y qué pasa cuando el chico no le interesa en lo más mínimo la profesión o la empresa de su Bueno, entra en crisis. Muchas empresas entran en crisis porque de pronto el mandato que decíamos es que el hijo tiene que seguir la profesión o el trabajo de su papá. ¿Pero hay que forzarlo? No, yo digo que no. Yo creo que para que una persona se realice en su vida, tiene que descubrir interiormente, digamos, qué es lo que le gusta en la vida, cuál es su hobby, porque no nos olvidemos que si estamos trabajando en un lugar que no nos gusta, no estamos trabajando, somos unos desocupados. Claro. Eso quiere decir que si estamos haciendo lo que nos gusta,
Así sea que sea un trabajo que tal vez nuestros padres no acepten, tarde o temprano vamos a vivir de eso, y generalmente se da que uno vive muy bien de eso, claro, que ama y que quiere tanto. Quizás en un principio hay que llegar a un consenso, a lo mejor sí trabajar juntos hasta que este chico se pueda desarrollar en su verdadera vocación, ¿no? Bueno, a veces se da las dos cosas. Ajá, pero yo creo que uno tiene que dejar elegir a nuestros hijos de la misma manera que nosotros cuando fuimos jóvenes también elegimos nuestra profesión y nuestro trabajo. Bien. Bueno, Juan, muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Ha sido un placer, ¿eh?